es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, queridos amigos y amigas, un saludo a la distancia de parte de todo el staff de la canal, de parte de la familia Rodman, de Otto Rodman y Karina de Rodman, hoy también de parte del ingeniero Jorge Serrano, expresidente de la República, pues él les manda un cordial saludo, ya que está fuera de la ciudad de Panamá y el lugar donde se encuentra pues no hay señal de Skype, o sea de internet, y no va a estar con nosotros presentes en este primer programa del año 2015. Hoy, como siempre, pues estamos con un programa, el primer programa del año, donde haremos un análisis de lo que pasó, lo que nos dejó el año viejo, pero de lo que viene en este año. Los primeros temas álgidos, los primeros temas calientes ya del año nuevo, de enero de este año, donde arrancamos con ciertos sucesos que van a empezar a marcar la historia de este país. Sin más preámbulos, pues vamos a tocar en el programa del día de hoy la interpelación del ministro de Energía y Minas, Eric Archila, los medios de comunicación que él maneja, cómo los está manejando, cómo ya ahí se empezarán a armar campañas negras para personajes políticos e inclusive para empresarios nacionales, donde se montarán investigaciones que habría que analizar si son investigaciones fidedignas o son simplemente cortinas de humo para aminorar la cuestión que va a tener ahí en el Congreso, donde tiene un problema serio, donde tiene un problema muy delicado, porque el Congreso le va a contar las costillas a base de una fortuna grandísima, muy grande. Cuenta en su haber un par de jets, cuenta en su haber medios de comunicación que de la noche a la mañana tienen los mejores equipos, cuenta en su haber una fortuna inmensa y nosotros pues queremos saber de dónde viene esas fortunas que él ha hecho, su vinculación con un personaje político guatemalteco, una señora que ya estuvo gobernando con un presidente, donde se rumora que para comprarse inmunidad, él ahora se va a ese lado, a ese partido político, para ya sea ir de diputado o ya sea ir de vicepresidente con esta señora que ya estuvo en el poder. Tenemos también el tema de los bonos y el presupuesto del Estado, que en enero pues, va a arrancar con problemas, con una serie de amparos de varios sectores, inclusive la CCE le dio cabida a uno de estos amparos y suspendió el impuesto a la telefonía. También tenemos que posiblemente el gobierno, al verse acorralado, tendrá que buscar otras vías para poder financiar la cantidad de préstamos y el mismo presupuesto que está para el 2015, donde el IVA puede ser la alternativa para que ellos puedan salir de ese hoyo, de ese problema, que es un problema muy serio. Tenemos también como un punto también muy importante a hacer un análisis de lo que fue el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que uno de los ministerios donde más se robó, donde realmente saquearon, donde hubo robos millonarios, inclusive el ministro Villavicencio, porque de él estamos hablando, de esa figura, yo diría satánica que se metió ahí, pero que obviamente fue apadrinado por la vicepresidenta Roxana Valdetti, porque a ella le rendía las cuentas y cuando lo amenazaron a él de que lo iban a procesar judicialmente porque le descubrieron una serie de plazas fantasmas, que no eran 2 plazas, eran cientos de plazas fantasmas, él amenazó con involucrar a la vicepresidenta de la República. Tenemos como tema también el arranque que ahora en enero ya arrancamos para lo que serían las elecciones de fin de año, las campañas políticas, el proceso, para mí mal llamado proceso electoral,
donde se va a empezar pues a la gente a ver de qué manera toma cierta beligerancia, toma cierto liderazgo cada uno de los políticos que están en la palestra para llegar a ocupar la presidencia de la República, y no solo la presidencia, sino que las diputaciones y las alcaldías de las diferentes regiones del país. Tendremos también un pequeño análisis de la firma de los 10 acuerdos de paz, que bueno, para mí ha sido nada más que un montón de papel, con un montón de firmas, con un montón de gente que llevó y con mucha algarabía, pero que hasta la fecha, al día de hoy, pues tenemos el mismo caldo de cultivo. Guatemala está sumida en una tragedia, en un atraso total, con estadísticas muy parecidas a los países africanos, lo hemos dicho. El desarrollo humano en Guatemala, los índices que marcan ese desarrollo, pues nos hablan de una triste y muy amarga realidad de los guatemaltecos, donde en lugar de ir para atrás, vamos para adelante, perdón, vamos para atrás. Haremos una pequeña análisis también del salario, porque ahora quieren probar meter un salario de 1.500 quetzales al mes en 4 comunidades como una prueba, para ver si siguen empobreciendo al pueblo de Guatemala y lo siguen sumergiendo en esa pobreza extrema. Por último, vamos a ver ciertos triunfos que tuvo la población guatemalteca, como fue la ley Monsanto y la derogación a base de la presión que ejercimos no solamente a través de este medio Vea Canal, porque Vea Canal tuvo mucho que ver con esa derogación, a través de las redes que nosotros tenemos, del mismo periódico que manejamos. Logramos pues que esa ley se hiciera atrás y no hicieran otra barbaridad con las gentes nuestras del campo. Por último, y los no nada menos importantes, miraremos y haremos un análisis también muy pequeño del enriquecimiento de la vicepresidenta, que a mediados de año hizo declaraciones que tenía fábricas de champú y que se dedicaba a bienes raíces, y bueno, tratando de justificar otra persona con que ha amansado una fortuna también increíble, que no tiene cómo justificarla realmente. Y por último, y nada importante, pues hablaremos del organismo judicial y sus nuevas autoridades, el Tribunal Supremo y sus nuevas autoridades. ¿Qué vamos a esperar de ellas? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo fueron electas? ¿Qué acuerdos? ¿Quiénes manejan realmente las Cortes? ¿Quiénes manejan el Tribunal Supremo? ¿Qué es lo que está pasando en estos organismos del Estado? Que a mi criterio muy personal todo esto se debe porque estamos ante un Estado totalmente fallido, donde campean la corrupción en primer lugar, campea la injusticia y campea el servilismo a los grupos de poder, a los feudales, a los de la película, a los titiriteros, a los que vinieron hace 500 años en esos barcos, que eran un montón de delincuentes. Eso fue lo que nos mandaron, y que hasta el día de hoy pues todavía aquí, yo me he dicho, le sacan el ADN a estas familias y a aquellos que bajaron de los barcos, y yo les digo que son los mismos sanguinarios, los mismos malos patriotas, la gente que no le importa un pito, el guatemalteco de a pie, ni la clase media, ni la clase medio alta, ni el pobre, no le importa a ninguno. Lo que les importa nada más es su bolsillo, enriquecerse y no hacer nada por el país. Así que vamos a iniciar. Hoy tenemos como parte del panel de análisis, acuérdense que esto es un análisis, usted al final, mi querido televidente, usted hace su propio análisis, nosotros simplemente emitimos nuestra opinión, pero la intención del programa es que usted se entere y haga un análisis, se dé cuenta del país que tenemos. Usted es el que decide al final qué es lo que piensa acerca de Guatemala. Tenemos hoy al doctor Edgar Figueredo. Edgar, muy buenos días, bienvenido. Gracias. Tenemos al licenciado Edgar Portillo y tenemos al ingeniero agrónomo René Sanquinelli. A ustedes tres, bienvenidos. Y empezamos con Edgar. Edgar, el primer tema en agenda es la interpelación del ministro Eric Archila, alias Lagartío. ¿Qué me puedes decir? Y cómo maneja sus medios de comunicación, la interpelación que está a la vuelta de la esquina ahora en enero, y qué opinas acerca de este personaje de la vida política guatemalteca. Muchas gracias, Germán. Buenos días, René. Buenos días, licenciado Edgar y tocayo Portillo. Buenos días, guatemaltecos. Hoy 2 de enero de 2015. Estrenando un nuevo año con mucho entusiasmo, pero también con realismo. Este año nos deparan pues grandes sorpresas por un lado y posiblemente algunos nuevos traumas para los guatemaltecos y quizás algunas nuevas esperanzas. En Vea Canal estamos del lado de las esperanzas, de una reconstrucción del guatemalteco, que involucrará posteriormente una reconstrucción de las instituciones del Estado, porque mientras no cambiemos los guatemaltecos no podemos cambiar los estados
y las estructuras, y lo digo con mucho cariño, como una opinión personal, ya que mi política, como político que soy, es evidentemente constitucional. Entonces la política constitucional o la constitución política, que ambos son complementarios, pues dará una opinión en relación a lo que es la interpelación de este señor. Lamentablemente, démosle una lupa política a este personaje, ya que él pertenece a un grupo de la familia periodística nacional, que ha adquirido grandes poderes, porque la prensa guatemalteca ha formado un oligopolio muy poderoso. Se le considera el cuarto poder en muchísimos lugares, sobre todo en el hemisferio occidental, en donde las estructuras nacionales no han podido, y muchísimos países no han podido dimensionar este factor de poder. Lamentablemente, este poder está muy vinculado al factor económico, y de ahí, con instituciones que emiten opinión, ya sea por radio, escrita o televisada, y con gran poder económico, son capaces de gobernar. Este señor Archila seguramente es un señor perverso, un señor que no le importa al país, no le importan los guatemaltecos. Hace muy mal el presidente inconstitucional, así llamémosle, Otto Pérez Molina, en nombrarlo al señor, porque no tiene ningún aval de ningún sector, llamémoslo democrático, de un sector nacional que tenga una voz valedera para poder emitir opiniones, para gobernar o cogobernar en este caso, porque ese ministerio es sumamente importante. Lamentablemente, lo que él está haciendo es el mandato del imperio, lo que se llama ya macroscópicamente el desmantelamiento del Estado, como lo está haciendo Salud Pública, como lo está haciendo el Ministerio de Educación y todos los entes que componen los ministerios del organismo ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos testaferros están únicamente para hacer negocios. No les importa la crítica de la prensa, no les importa la crítica de ningún sector. Conozco algunos parientes de él, no les puedo yo hacer ningún llamado porque son asuntos evidentemente personales y familiares y llamémosle políticos. Entonces no puede uno apelar a que es amigo y a hablarle, porque esa no es política realmente de tipo doméstico, sino que es una política de Estado. Entonces no podemos confundir. Guatemala se confunde mucho la política doméstica con las políticas de Estado. El hombre cumple una función de Estado, dirige muchas instituciones de comunicación y de facilitación de medios de comunicación en Guatemala, y de tal manera que no ha podido centrarse en la Constitución, porque todo funcionario público está al servicio de la Constitución política, al servicio del pueblo de Guatemala. Eso lo dicen en su juramento. En su juramento de la Constitución política, juramento de fidelidad a la Constitución política. Es lo número uno y lo más importante. Si un funcionario público de cualquier nivel no está cumpliendo con ese mandato, debe ser removido inmediatamente, o cambiado o enviado. Y el señor ha abusado del poder, se ha dicho, han sacado en otros medios de comunicación las pertenencias oligárquicas que ha logrado a través de esta gestión gubernamental, de tal manera que interpelarlo, pues, ya serán movimientos internos, porque hay muchas interpelaciones en el Congreso cuyo desprestigio es muy obvio, que hay tráfico de intereses. Y no olvidemos que actualmente ya no hay guerras militares, ni siquiera políticas, lamentablemente. Las guerras ahora son eminentemente económicas. El que tiene más dinero es el que gana. No era como decíamos los políticos del siglo pasado, el que tiene más salida traga más pinol. Eso pasó a la historia. Ahora es la plata la que manda. Hay ministros que no saben ni hablar. Hay ministros que no tienen ninguna capacidad académica, ni técnica, ni profesional. Ahí están de testaferros como brazo de la oligarquía nacional para desmantelar el Estado, que es el objetivo fundamental por el cual estos pícaros están haciendo gobierno. Gracias, Edgar. Es deportivo. Normalmente este gobierno usó cortinas de humo muchas veces para meternos leyes, para ocultar corrupción. Y el caso de este personaje que tiene medios de comunicación, por ejemplo, nosotros estamos enterados por corridos de que en una revista que ellos tienen, una revista que tiene una circulación pues aceptable, diría yo, esa revista va a empezar a sacar publicaciones y a satanizar a una serie de personajes y a criminalizarlos, tanto personajes políticos como también empresarios con ciertas calidades de este país. La idea es desviar la atención, o sea, que la gente voltee para el otro lado de la calle, pero el problema mayor, ahora que él esté interpelado y empiecen a sacar
tienen guardado, porque tengo entendido que las bancadas del Congreso sí le lo van a sangolotear, como se dice en buen chapín. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista con respecto a la manera en que ellos manejan estos medios? Porque fíjate que es uno de los canales que anuncia la minería. Me parece rarísimo. ¿Cuánto les pagarán por spot ahí? Es un dineral que les entras. Ahí hay pactos y hay tratos, y lo raro es que los canales y los medios de comunicación de él nunca se han referido a él, nunca han hablado mal de él. Siempre o no hablan nada, que es lo mejor que pueden hacer. Dice que calladito se mira uno más bonito. No hablan de él, pero sí lo que hacen es que atacan bajo la mesa y le tiran a personajes que puedan revirarles a ellos o que tengan una consecuencia con ellos. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema de este personaje, Eric Archila, ministro de Minas? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, Germán. Buenos días, distinguidos amigos. Un feliz año a toda Guatemala. Esperamos retomar algunos aspectos importantes para ver si al menos podemos incidir en lo que está pasando en nuestro país. A este personaje al que hace referencia Germán, pues yo desde el punto de vista personal muy poco lo conozco, a excepción de, como bien se dijo ya acá, de sus apariciones en los medios de comunicación. No obstante, es un personaje que se ha mantenido en un espacio del gobierno y que muy, dijera yo, ausente de la publicidad, pero con un poder bastante significativo, tanto en lo que es la publicidad como en decisiones del equipo de gobierno. Y ya ustedes lo decían, tengo la idea de que él también tiene que ver con lo que es las inversiones y su aprobación en el área de minería. En cuanto a la propia interpelación, pues desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de lo que en el Congreso se haga, al menos que la sociedad conozca algunos de los aspectos de los que maneja este personaje en el ámbito público y político de este gobierno. Porque en lo demás hemos visto interpelaciones anteriores que realmente no dan el fruto esperado. La sanción más que todo queda a nivel moral, según la interpretación de cada ciudadano, y no hay una sanción realmente de carácter jurídico, una sanción de carácter institucional que permita precisamente evidenciar en dónde está la esencia del juego que él lleva a cabo dentro del gobierno actual. De esa cuenta, pues la interpelación como una estrategia democrática dentro del Congreso tendrá sus efectos, insisto, de carácter moral, de carácter de información al país, pero debemos de tomar muy en cuenta que también al interior del Congreso hay grupos de poder también que están interesados en que esos medios de comunicación a los que tiene realmente acceso el señor Archila, pues los protejan en este proceso de campañas que viene durante el 2015. De esa cuenta yo diría que desde el punto de vista de evidenciar algunos de estos males que él tiene en sus manos y que los ha venido manejando muy bien desde el punto de vista de sus intereses, pues que salgan a luz pública, pero desde el punto de vista, y además desde el punto de vista de la sanción moral, pero no pasará más porque esta interpelación, creo yo, que servirá para llegar a contubernios entre los mismos partidos políticos que dentro del Congreso se encuentran y lograr también espacios de publicidad y algunos beneficios en cuanto a las inversiones mineras que están esperando ahorita entrar precisamente a este país. Hubo un caso emblemático este año, René, el caso del INDE. Fue denunciado por nuestro compañero periodista Richard Shaw. Inclusive a Richard le rompieron revistas de la revista C4, se las arrancaron. Recordémonos muy bien que Eric Archila tiene todo el poder sobre el INDE, es parte del mismo Ministerio de Energía y Minas. Correcto. Y el desfalco en el INDE pues, fue evidenciado por una investigación muy buena que hizo nuestro amigo y compañero periodista Richard Shaw.
Pero los mismos medios de él taparon el clavo, y lo que hicieron en ese entonces fue que agarraron un personaje X y le empezaron a dar duro para tapar el clavo que tenían el personaje con el INE. Las estrategias son claras. Ellos tienen la revista, creo que se llama Contrapoder, me parece. Contrapoder. Y Contrapoder, pues es una revista con, yo los compañeros periodistas, pues yo los respeto. Son parte del gremio y hay que respetarlos. Pero qué difícil es cuando a un periodista se le da una línea, y aunque esa línea sea una línea de corrupción, tenga que obedecerla, porque si no, se queda sin trabajo. Qué tristeza cuando un periodista es manejado y es usado como un títere, y pierde realmente la esencia de lo que es el ser periodista. Entonces, ahora vienen, y como te digo, por informaciones en corrido, sabemos que en las próximas ediciones de este mencionado medio de comunicación, la línea va a ser atacar a personajes, empresarios, políticos y a una serie de inclusive instituciones guatemaltecas, tratando no solamente de hacer investigaciones, sino que empezarán con las mal llamadas campañas negras, que eso es lo que nos preocupa este año, la cantidad de desinformación, porque la campaña negra lo que viene a hacer es desinformación para el pueblo. Desorienta, quita la verdad, porque son verdades a medias, y una verdad a medias es una mentira. No solamente son verdades a medias, sino muchas cosas son inventadas de la ficción, con tal de hacerle daño a un personaje, como se lo hicieron a Jorge Serrano. A Jorge Serrano lo mediatizaron y lo destruyeron, no le dieron oportunidad de respuesta. Ellos van a sacar ahora artículos, pero no dan la oportunidad para que el que es atacado dé su respuesta. Entonces, con ese escenario, René, donde está inclusive, sabemos que está metida un personaje de la vida política, está ahí con ellos ya metida, sabemos que van a empezar las campañas negras. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué miras tú atrás de bambalinas, René? Bueno, estimados amigos, espero que tengamos un año mejor, ¿verdad? Eso es lo que todos quisiéramos. La verdad es que hace muchos años había un general chino, Sun Tzu, que escribió un libro que se llamaba El arte de la guerra. Y cuando vos ves todo este tipo de estrategias, las vas pelando poco a poco y te das cuenta que no hay nada bajo el sol, ¿va? Ya los chinos lo inventaron casi todo y nosotros venimos y nos asustamos, pero perdemos la capacidad de asombro y la capacidad de análisis para poder ir sacando todas esas verdades a luz. Efectivamente, la campaña negra, el manejo de los medios, la compra de revistas y periódicos para evitar que se llegue a saber de alguna noticia o investigación, la negación del derecho de respuesta o de aclaración, es pan nuestro de todos los días, especialmente en los medios notables, que usualmente se nutren de mucho dinero con el enfoque de llevar adelante campañas políticas, mediáticas o de cortinas de humo, y que tienen nombre y apellido y a veces hasta apodo. Pues no sé quién le pondría lagartío, pero es muy sugestivo. Sí, es decir, realmente comprime mucho de lo que podemos imaginarnos, ¿verdad? Qué duro es ser periodista, la verdad, incluso cuando uno no se dedica a eso todo el tiempo, pero tiene cierto grado de convicción y se encuentra con esos parámetros que te ponen, que suelen llamarlo línea, perdón, ayúdame ahí vos, que siempre estás, línea editorial, línea editorial. Y entonces te dan como, la carretera va por acá, y si te saliste vas al barranco. Y podemos esperar mucho más de esto este año, porque hemos visto que han gastado enorme cantidad de dinero en comprar medios, en influir medios. Una cosa que es bien clara es, miremos quién se anuncia. Y ahí nos vamos a dar cuenta de por dónde va el asunto, ¿verdad? Tenemos cuestiones
que son indudablemente muy fuertes, como por ejemplo, una cosa es el personaje, Eric Archila como ministro, y otra cosa es el Ministerio de Energía y Minas, y que las dos situaciones unidas nos van a dar más conflictos en el país, nos van a resultar en más desvío económico, que todo junto nos viene a decir, mucha, el país está retrocediendo. Y entonces nos preguntamos, realmente, ¿y ahora quién podrá defendernos? Chapulín ya se murió. Y se murió Ahora Chespirito. ya el Chapulín ya no está, pues. Y en este año que empieza hoy, dicho ayer, pero que ahorita empiece esa carrera de locos y de trancazos y de cortinas de humo, cortinazos, ataques directos, porque vemos cabalmente que hay quienes, algunos medios que tienen puesto el ojo en personas específicas. No atacan el mensaje, sino que atacan el mensajero. Y una de las cosas más comunes en Guatemala es el desprestigiar, desacreditar a quien viene a dar un mensaje. Entonces, miremos y enfoquémonos en el mensaje que nos dio el Ministerio de Energía y Minas este año, y te vas a dar cuenta que desafortunadamente para nosotros en el país es totalmente negativo. Incluso tuvieron que venir ahorita de afuera y decir, bueno, miren, si ustedes no escuchan a las comunidades en un proyecto, pues no les vamos a dar el dinero, no les vamos a prestar dinero. Para que vengan de afuera a decirte, ustedes son una partida de gente que no puede entender que el derecho humano a poder manifestarse y a cuidar su medio ambiente, o aunque sea disentir, debe ser sagrado. Entonces ese derecho a disentir y a poder dar tu opinión es lo que han estado manejando todos estos medios que se venden al mejor postor. Yo ahí te la dejo, porque el tema es muy largo, muy complejo, pero miremos quién se anuncia y sabrás quién está. Y miremos también quién nos anuncia, porque el no anunciarse a veces también es sinónimo de ataque y de extorsión. Estos medios, si vos no te anuncias con ellos, te extorsionan y te sacan cosas de la nada, te la sacan. Entonces te dice, bueno, le vamos a quitar la presión de lo que estamos haciendo con usted, pero eso sí, bajo la mesa usted me va a anunciar un año y le va a costar tanto, y no hay regateo. Entonces ya con eso compraron el medio y se quedan callados. Esa es una manera, o sea, yo creo que algunos medios, si no digo todos, se vuelven como maras, porque extorsionan al ciudadano, extorsionan al político, extorsionan al empresario. Te voy a sacar esto que tengo aquí, esta investigación. Amenazas. Yo me acuerdo que en mayo de este año, para terminar el tema, amigos, perdón, en mayo de este año, nosotros sacábamos en nuestro medio, que es un medio cibernético, que Marjorie había caído en Miami. Y yo me animé a sacarlo por una información directa que tuvimos de Miami. Pero la están sacando como noticia de última hora la revista ahorita. 6 meses, 6 meses después. Más. Prensa Libre nos saca una publicación, y lo digo con nombres, 2 días después desmintiendo que nosotros éramos unos mentirosos. Fíjense cómo se maneja la prensa, y que ella andaba en Francia de vacaciones. Fíjense ustedes, mire cómo se maneja, y nosotros sabíamos que ella estaba detenida en Miami, que la DEA la había capturado en las Bahamas. Esa exclusiva la dimos nosotros aquí en Guatemala. Bajacanal. Y la sacamos aquí en Bajacanal y la sacamos en la noticia en Guatemala. Dicen, es testigo de eso. Sacamos una cronología después de los hechos y nadie dijo nada. Ahora ellos vienen y mueven. ¿Pero por qué lo mueven? Porque hay intereses, porque quieren pegarle a terceros, porque no fue en el momento exacto en que tenían que sacar la noticia. Ya no pudieron seguir ocultándolo. No, y lo sacan cuando les conviene sacarla, no cuando debe sacarla, cuando la población debe enterarse de los hechos realmente mediáticos. Pero bueno, la prensa se ha manejado así por años en Guatemala. Es un mal, por eso hemos dicho que parte del atraso, parte de la situación que vivimos los guatemaltecos, es parte de sistemas de comunicación corruptos, alineados a personajes
alineado a los oligarcas, a los feudales, a los dueños de la foto, y van para donde les pitan que vayan. Como yo digo, parecen pijijes, donde les tiran ahí el maíz, ahí va la molotera de pijijes. Ahí dejaríamos este tema y entraríamos a otro tema, mis compañeros de mesa, que vamos a seguir con lo que es corrupción. Si les parece. Para cerrar con broche de oro, yo puse, y lo hablamos aquí todo el año, que el Ministerio de Minas generó conflictos, fue el que más generó conflictos, criminalizó comunidades, pero hubo un ministerio también que se robó cualquier cantidad de plata, que colapsó, que es un ministerio fundamental en cualquier país. Estamos hablando del mal llamado Ministerio de Salud Pública y de un personaje diabólico, el doctor Villavicencio. Quedó demostrado, inclusive el mismo gobierno le había presentado acusaciones de índole penal en las cortes, donde se le acusaba de tener más de 200 plazas fantasmas, donde se le acusaba de estar comprando, primero, medicina vencida de mala calidad, pero con un sobreprecio, y no de 5 centavos, hablamos de millones de millones. Se rumoró en pasillos que las maletas de dinero se iban a parar con doña Roxana. O sea, el señor estuvo, a pesar de que todo el pueblo, el Vox Populi, presionara para que fuera sacado ese ladrón del Ministerio de Salud Pública, lo aguantaron. Y lo aguantaron hasta que dejó limpio. Ahí se van sábanas, almohadas, colchonetas. No hay ni hilo para suturar pacientes. Uno de los ministerios que para mí es básico para la sociedad guatemalteca, porque es una sociedad pobre, que no tiene para ir donde un médico. Entonces, Edgar, vos que tenés cierta experiencia en lo que es el Ministerio de Salud, ¿cómo quedó este ministerio? ¿En qué situación se encuentra? Ahorita no han pagado salarios inclusive a muchos empleados del ministerio. Ahorita no hay insumos, aunque ellos dicen otra cosa, pero la realidad vas a una emergencia en algunos hospitales y el de Shela y el San Juan de Dios están colapsados. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué se robaron? ¿Qué no se robaron en ese ministerio? Mira, históricamente el Ministerio de Salud Pública yo conozco hace más de 40 años y lo conozco en las profundidades del mismo. Por supuesto que el Ministerio de Salud Pública corresponde y pertenece a una política nacional, a una política pública nacional. Generalmente se le dice a los ministros de Salud Pública o al Ministerio de Salud Pública la cenicienta del Estado. Históricamente siempre han puesto ministros testaferros o del grupo político que llega o generalmente de las farmacéuticas o de los sectores de poder. Quizás en las décadas de los 50, 60, 70, recién salidos del fracaso de la revolución del 44 provocada por la oligarquía nacional o del desmantelamiento de esa revolución, lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 20 años, es un mercantilismo bárbaro como parte de las políticas imperiales de votar los estados para que el sector privado crezca. Es una privatización macro de la tierra, del planeta, y las más de los países. Y hay presidentes privatizados, pero Molina es un presidente privatizado. Entonces eso lo corresponde al mandato de la inversión. ¿Qué es la política hoy? Es una inversión. Tú quieres hacer un partido político, tienes que gastar mucho dinero. Que los candidatos a alcalde y diputados aporten al partido político. Y obviamente lo que es el ministerio, que es otro botín político, se lo reparten los financistas, los cuates del partido, los pseudoparientes o pseudocompañeros de la secundaria, primaria, qué sé yo, o sectores de poder van influyendo, como un sector de opinión. De tal manera que aquí corre mucho dinero porque la salud pública en Guatemala no es un bien público, como reza la Constitución. Es un vulgar negocio. Eso ya es motivo suficiente para que un presidente consciente y consecuente no ponga ni pase por su mente un personaje como el señor Villavicencio. En absoluto, porque no llega al perfil. Es un pícaro que está al servicio. Si no lo hubiera dado ahí, siempre decimos los médicos de Guatemala que un médico real nunca va a dar a un Ministerio de Salud Pública. Lástima por un lado y qué bueno por otro, porque le pueden causarle daño. No he hablado con el doctor Arredondo. Él podía dar esa información. Él renunció. Él renunció. Lástima que él no es político. Lástima que no es político él, porque él tiene un sector privado que cuidar también, porque no lo estoy yo acusando de nada, ni lo quiero involucrar en cosas. Él tuvo una gran ética, una gran prestancia profesional, una dignidad muy bien marcada, llegó como un gran colador de corazón, yo lo veo así a Paco Arredondo, renunció. Y lamentablemente pues regresó a su programa de televisión, a sus actividades profesionales, porque él ha respetado mucho los
Lo que pasa es que la palabra negocio ya se volvió un poquito desprestigiada, porque estos sistemas capitalistas todo lo desprestigian, hasta ser honorable está desprestigiado, porque mucha gente dice que eres honorable, equivale a ser idiota. Ser honrado en este sistema capitalista equivale a ser un nuevo idiota. Mira, de tal manera que los guatemaltecos hemos percibido eso, entonces la gente no se quiere contaminar, quiere mantener la dignidad nacional, la honradez, pero cuando ven estos pseudolíderes, estos capataces de la oligarquía gobernando, dirigiendo instituciones públicas y aún privadas, la gente ha tenido una depresión, una frustración enorme. Es ahí porque el guatemalteco no participa. Es ahí porque el guatemalteco no pretende refundar un Estado que no tiene ni siquiera pie ni cabeza. De tal manera que sí se necesita, por supuesto, nuevos líderes. Extrañamos mucho a los líderes del 44, extrañamos muchísimo a líderes como Meme Colón, como Fuentes Mori, como Oliverio Castañeda, el jovencito asesinado en la Universidad de San Carlos. Desmantelaron y han destruido la Universidad de San Carlos, otra universidad. La han desmantelado, la han desprestigiado. Los pobres muchachos tuvieron que convertirse en falsos oligarcas. Ahí hay negocios adentro, como una manera de sustituir, porque este sistema capitalista es tan perverso que hace pícara a la gente honrada. Entonces cuando él dice, la frustración nacional, si fulano era tan honrado y al llegar allá se corrompió, no se corrompió, simplemente se adaptó a un sistema eminentemente corrupto, como es estos capitalismos de estas republiquetas, como muy bien dice Fidel Castro, que cabalmente ya estaba actualizándome ayer en relación a esa revolución del 1 de enero del 59 y que el Imperio del Norte le tuvo que dar su lugar a lo que es la República de Cuba, y hoy por hoy Cuba va a ser un líder continental increíble y va a rescatar a Venezuela, que está en un problema serio. Bien, no me quiero salir de lo nacional, de tal manera que el Ministerio de Salud Pública es una tranza o tráfico de influencias. Todo se negocia, tratan mal al empleado, no le pagan, tienen unos salarios de vergüenza. Por ponerle un ejemplo, médicos especialistas que han estado fuera del país y han regresado a Guatemala, tienen salarios de 4.000 a 5.000 quetzales mensuales. ¿Qué está pasando con eso? Es desmotivarlos para que se vayan a sus clínicas privadas, para que se vayan a los hospitales privados, porque en Guatemala hace unos 30 años habían tal vez unos 20 hospitales privados, 25 lo máximo, quizás menos. Dejémoslo ahí con una buena intención. Actualmente hay más de 1.200 hospitales privados, lo que es en el área metropolitana. Y así ha pasado en toda la República. Siempre. ¿Y qué ha pasado? Los costos económicos para la gente pobre ha sido tremendo. Ha sido una grosería. Entonces ha aumentado el amor y mortalidad nacional. Lamentablemente el Ministerio de Salud Pública es apagafuegos, como lo he dicho yo. Porque el Ministerio de Salud Pública está diseñado desde Alma hasta Unión Soviética, que el Ministerio de Salud Pública debe dedicarse a la prevención. Y el Seguro Social debe ser el área curativa. Pero en una sociedad democrática, en una democracia social, el 80%, 90% debe ir a la prevención. Y el resto a lo curativo, que es mínimo. Ya eso incluso va disminuyendo, porque ya las enfermedades infecciosas se curan fácilmente. Ya estamos entrando a las enfermedades genéticas como una consecuencia de una mala nutrición histórica. De tal manera que las enfermedades hoy son negocios. De tal manera que el señor Villavicencio está perfectamente adaptado a su ambiente. Cuando yo ahí, solo abrió las gavetas llenas de dinero. Si yo le da un ministro de Salud Pública honesto, le dan las gavetas vacías nada más y empiezan a molestarlo. Yo no sé, directamente, ahí lo que está pasando es que están jineteando el dinero. Todos los millones de los salarios, los millones de los insumos, los millones del equipamiento de los hospitales, los está agarrando cierto sector mafioso que se está privatizando para ganar dinero. Debe estar seguramente en contubernio con los bancos del Estado, con los bancos nacionales. Ahí están los blancos. ¿Quién va a guardar 180 millones en su casa? ¿Dónde? Puede estar dentro o fuera del país. O sea, están jineteando, no sé qué otro nombre le puede poner, jineteando, están malversando los fondos del Estado, del Ministerio de Salud Pública, y así mismo debe ser en los demás ministerios, no creo que sea el único. Gracias, viendo cómo colapsó el sistema de salud, viendo que el Ministerio de Salud Pública tiene dentro de los ministerios uno de los presupuestos, pues, en porcentaje más grande, se supone. Después de la educación. Después de la educación, exactamente. ¿Cómo es posible que con esa cantidad de dinero, tengamos gente en espera para una operación de una quebradura 6, 7, 8 meses, porque no hay ni siquiera clavos para ponérselos? ¿Cómo es posible que hayan personas con operaciones delicadas, que
tengan que esperar meses de meses, hasta, inclusive en la espera se mueren ahí en las diferentes salas de espera, porque no hay cómo operarlos, no hay insumos. No podemos culpar a los médicos. Los médicos, yo he visto el sacrificio que hacen, muchos de ellos, yo he estado en esos hospitales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que pueden ellos sacar esos dineros? ¿Hacia dónde los dirigen? ¿Cómo es que se maneja esa plata? Que al final parecieran magos, la hacen desaparecida. Puede ser que esté en bancos, pero ¿será que está en bancos o está en el bolsillo de algunos pocos? Bueno, yo quisiera principiar diciendo que no perdamos de vista que la corrupción en este país es generalizada, Claro. que se evidencia en ciertos sectores públicos donde el presupuesto para determinados ministerios es mayor, es una realidad. También no se pierda de vista que la corrupción es de doble vía, ¿verdad? Hay hechor y hay consentidor, porque de lo contrario no es fácil llegar a dirigir un ministerio determinado y pareciera que hay un canasto y solo se agarra y se llenan las maletas. No, hay un contubernio de quienes proveen de los bienes y servicios a estos ministerios y en especial en este caso al Ministerio de Salud. Hay un contubernio de altas autoridades donde han avalado que un funcionario determinado llegue ahí condicionado a que tiene que cumplir con ciertos y determinados compromisos, no el deber de servidor público en función de las necesidades del país, sino llega en función del compromiso adquirido en todo un proceso de corrupción desde el inicio de quien financió una campaña hasta el funcionario ideal que va a hacer posible esa corrupción de doble vía, recibir y dar y derramar hacia arriba con el aval de quienes realmente dirigen al país. El Ministerio de Salud, entre otros, es un ministerio de los más importantes en el país. Sin embargo, ha venido en un proceso de decadencia tal, y en este gobierno se ha manifestado un deterioro total. Se evidencia con una facilidad que no hay necesidad de ser uno paciente de un hospital público, Roosevelt, San Juan de Dios, para derivar lo que ahí está sucediendo. Tuve la oportunidad recientemente, en el mes de noviembre, de un familiar de ingresarlo al hospital, a un hospital determinado público, y al llegar ahí, primero no se le puede atender porque el equipo de médicos no es suficiente para las necesidades de la demanda que se da. Segundo, no hay los aparatos en la cuantía necesaria según el requerimiento. Tercero, no hay bienes, no hay insumos que se puedan disponer de inmediato. Y tercero, no hay espacios físicos para ubicar a los que están en un estado grave de salud. De esa cuenta se juega se manipula, que hay que ver el que ya tiene 5 días o 6, sacarlo para que entre el que está llegando, y es un juego que realmente está peligrando con la esencia de la salud de este país. Yo creo, y aquí concluyo, que la corrupción, lo hemos dicho acá en este medio de comunicación, Vea Canal, es un flagelo que está presente en toda la administración pública y privada. Parte del capitalismo. Y se inicia, decía un personaje pensante, desafortunadamente el capital no coincide con la moral de los funcionarios. Bajo estas circunstancias, pareciera que cuántos años más nosotros tenemos que resistir este flagelo de la corrupción. Y cuando se hace referencia a un funcionario determinado, no vemos qué está pasando también en el Ministerio de Educación, por ejemplo, otro sector determinante para la sociedad, en donde si no hay una sociedad, una juventud preparada para enfrentar un futuro difícil en el conocimiento técnico y científico, definitivamente seremos un país subdesarrollado
desde el punto de vista del conocimiento, de la creatividad, de la imaginación. Aquí las universidades, tanto públicas y ya no digamos privadas, y ya no digamos la pública, no tiene la vía adecuada, ha perdido su filosofía académica en cuanto a orientar, en cuanto a preparar al recurso humano dentro del ámbito que le corresponde, porque la gente que ahí se forma es gente financiada con recursos del pueblo, a un costo que nosotros sabemos muy bien objetivamente. Entonces, también el Ministerio de Salud, por ahí se oía que hay 20 y pico miles de plazas congeladas, que no salen a luz pública, no salen los concursos de oposición. ¿Qué sucede con eso? ¿Dónde está la auditoría realmente? Ya no hablemos de instituciones como la Contraloría, porque fueron creadas para eso, pero no cumplen también, porque están corrompidas a su interior, están cooptadas, es todo un contubernio de la estructura social, económica e institucional del país, está ya caduca, ha caído en desgracia total. Bajo estas circunstancias, la sociedad civil es la que tendría que cumplir el papel de la auditoría social. Y esto no se inicia aquí en la capital, no, se inicia en el lugar más recóndito del país, en donde cuando no se da la asistencia en el área que corresponde, ahí se tiene que iniciar la protesta. Pero también hay mecanismos para criminalizar esa protesta en su momento oportuno y a través de la corrupción comprar a líderes y a personajes que en un momento dado quieren evidenciar esta situación. Así es que yo concluyo. La corrupción está en todos los niveles de la administración pública y en muchos de la administración privada. De esa cuenta, aquí lo único que concluyo o que concluye este humilde ciudadano es que aquí hay que reformar totalmente a este país, refundarlo, como se dice constantemente, y el ingeniero Serrano Elías hace mucho énfasis en ello. Yo digo que si no se cambia o si no se modifica la estructura económica, social y política de este país, pareciera, no quiero ser pesimista, lo he repetido, que las expectativas del avance de nuestro país están limitadas. Y desde ya, en este año político que viene, serán aún peor, porque los intereses se van a manifestar aún más y evidenciar aún más en el flagelo de la corrupción generalizada. Gracias. La verdad es que el tema, agarramos de muestra un botón, dice, y agarramos dos ministerios que fueron, para mí, emblemáticos en el campo de la corrupción. Un ministerio que es trascendental para la vida del ser humano, y como también el otro, pero donde a todas luces los dos cabezas de estos ministerios fueron personajes que se enriquecieron de una forma increíble. Yo leía por ahí una revista, el caso de Eric Archila, un nuevo magnate con jets, con propiedades en Miami, y no digamos el caso de Villavicencio, un hombre que se volvió millonario, solo que este sí era un monigote manejado desde, si no de la presidencia, lo que se rumoró y lo que se publicó siempre fue que fue un servil a la vicepresidenta Roxana Valdetti. O sea, él reportaba a su cuota como que era una cadena de mafiosos y ahí reportaba. Y yo pues quería hablar con René justamente eso, porque yo creo que es difícil montar algo sobre una estructura que está podrida. O sea, vos no puedes edificar nada sobre un estanque de estiércol. Y el Estado de Guatemala eso es un estanque, es una piscina de estiércol, por no decir la mala palabra. Y ahí no se puede ya edificar absolutamente nada. Hay que sacar el estiércol y refundar con nuevas bases una Guatemala nueva. Esa es la alternativa que nos queda, porque ya si quitas un mal por aquí, por otro lado te va a salir otro mal. Así es. O sea, no se puede hacer un parchado, porque eso se va a contaminar el sistema. Pero la pregunta que le quería hacer a René era, porque lo hablamos durante este año a René, hablando del mismo ministerio, René, no solamente colapso en todos sus servicios, en las emergencias, en las clínicas que dan servicio a la gente de consulta externa, sino que también en la medicina, René. El tipo de medicina
que empezaron a dar en este tipo de instituciones. A pesar de que estaban presupuestados para dar una medicina de regular calidad, al final de la calzada lo que dieron ahí fue pura porquería. Cosas que fueron a comprar a la India, cosas que fueron a comprar a lugares que, bueno, yo no sé, cosas rarísimas, o cosas tal vez de buena calidad que costaban 5 centavos por poner un precio, pero que a ellos se las vendieron en 50 quetzales. Y ahí estuvo el negocio. Pero en sí, el proceso de saqueo del ministerio, ¿cuál es tu punto de vista acerca de ese desfalco, de ese robo descarado que hubo en el Ministerio de Salud Pública este año? Bueno, mira, desde el punto de vista económico, yo no me voy a centrar solamente en lo que es la medicina que tenía que dar el hospital público. Hablemos de lo que es la medicina a nivel general de Guatemala. Lo que cuesta al pasar la frontera con México, la misma medicina y lo que te lo venden aquí en una farmacia. Ahorita se estaba publicando en Facebook un tambito de 25 libras de gas propano en Nicaragua vale 59 quetzales. El mismo tambito de 25 libras en Guatemala, 117 quetzales. Más del doble. Estamos hablando más del doble. ¿Qué es lo que distorsiona tanto los precios para el público en Guatemala? ¿Por qué no podemos tener precios realistas? No se diga en el hospital. Monopolios. Oligopolios. O esa obtusa manera de despreciar la vida humana que tenemos en este país. Así es. Ah. Es el desprecio a la vida. El desprecio a la vida humana que sufrimos todos los guatemaltecos y que parece que al que está de turno arriba, ¿verdad?, empieza a actuar como un remolino y succionando los beneficios que toda esa sangre le trae. Pero yo no creo que sea solo el sistema capitalista en sí, porque hay otros países que tienen un sistema capitalista que no hacen eso. Es decir, bueno, y en Cuba no se diga, pues allá ni conseguís medicina. No es necesario. Tal vez, como sea. Y la situación de Cuba ahorita, yo con todo respeto, creo que cayeron en la trampa, junto con Rusia y Venezuela, donde se van a los extremos. Vamos, ahí quieren darlo todo gratis. Y después resulta que no pueden dar nada, porque no hay más plata para darlo. Y aquí hay plata, pero se la quieren robar toda y te obligan a pagar al doble. Y en los lugares públicos simplemente hay de cualquier calidad, no hay, y la gente se muere. Y no hablemos de los pobres, pues hablemos de clase media, pues, o sea que ¿quién puede pagar un seguro de 2, 3 mil quetzales mensuales cuando pasa los 55 años privado para poderse ir a un hospital? Cuando tenés jubilaciones de 800, 2000, si mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente está fallando? Ciertamente hay un gran lago de estiércol, pero ¿qué vamos a hacer? Desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué es más fácil? ¿Extraer el estiércol o construir una balsa y empezar de ahí? El punto es que estamos fallando en casi todo en este país. ¿Cuál es la solución que vamos a tomar? En primer lugar, vemos que la partida de todo empieza desde las elecciones, el sistema electoral. Ahí se Es decir, ¿a quién ponemos? ¿A quién le pagamos? ¿A quién le pagamos? Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que sí, definitivamente. ¿Quién se vende? Tenemos que hacer una reingeniería profunda. Es decir, primero démonos cuenta que la cosa no funciona, no está funcionando.
¿verdad? Lo podemos llamar con las palabras técnicas que se nos ocurran, nos dé la gana o nos inventemos. Está colapsado. Pero la verdad es que anda a una farmacia y trata de comprar algo para tu bebé o cualquiera de la familia y probablemente tengas que dejar de comer varios días para poder comprarse una medicina que te autorrecetó el de la farmacia porque no tuviste para irte a pagar un médico en la consulta privada, porque si vas al hospital Roosevelt te morís probablemente en la espera, como sucede frecuentemente. Ahí la dejo en este momento y la verdad es que da miedo. Yo estoy de acuerdo con el punto de vista de René y nos quedan dos alternativas: o vas a repartir pobreza o vas a repartir riqueza. Y yo no creo en un Estado que sostenga a la gente. Yo creo en un Estado que dé las condiciones de dignificar al ser humano. Un Estado que dignifique al ser humano dándole, yo siempre he dicho, al guatemalteco hay que darle su caña de pescar, su hilo de pescar, su carnada, su anzuelo y el lugar donde va a Un río limpio. Un río limpio. Un río, un helado Las limpio. condiciones tienen que ser claras y diáfanas. No podemos vivir en una sociedad donde se le va a dar una salud pública de mala calidad, de pésima calidad. Es más, la gente mira, el decir voy a ir al hospital San Juan de Dios, sinónimo de qué es ir a morirse. Hablemosla claro. Man, que Dios te bendiga, nos vemos, ya te vas a morir. Van con un apéndice y le paran haciendo trasplante de corazón, unas barbaridades que se oyen ahí que paran los pelos. La gente llega a morir a estos hospitales. Entonces, si vos al pueblo lo dignificás, le das las condiciones adecuadas de vida, dignificás al guatemalteco. Por eso es que tenemos 2 millones de personas trabajando en Estados Unidos. Porque el país, el Estado, es un Estado fallido, un Estado colapsado, un Estado al servicio de un grupito, no al servicio del pueblo. Las ideologías, pues, podemos entre todos formar algo que nos sirva, un sistema que nos sirva a nosotros, a los guatemaltecos, a los chapín, para que funcione para nosotros. Pero lo importante es que se nos den las condiciones. A mí de nada me sirve que cada 2 o 3 meses me den una bolsa solidaria, como le quieras llamar, donde va un montón de maíz podrido, arroz de la peor calidad, aceite de la peor calidad, y la gente con eso le tapen el ojo al macho. Como decir, sigan siendo pobres. Es como la gente que está en la calle. Yo veo gente que le lleva los ponchos de fin de año. Es decirle, seguí viviendo aquí en la calle, aquí quédate, aquí es tu lugar, en lugar de recogerlo y llevárselo a un centro para ayudarlo. Es lo mismo que hacen aquí, ya nos acostumbraron a ser limosneros en todo y ya te van a dar la bolsa solidaria, ya llegas al hospital y en el hospital pues ahora ya ni a eso llegan, porque las consultas que tenías vos por un problema serio del hígado, resulta que te la van a reprogramar porque los médicos estaban en huelgas, porque no había recursos y la persona necesitaba una asistencia inmediata y pronta. No, pero ¿sabe qué? Como no hay lugar y no hay medicina, venga dentro de 6 meses y la persona muere al mes. Entonces, es un Estado fallido, por donde lo miremos. En justicia, en todos los aspectos del quehacer nacional, este Estado no funciona. Por eso es que nosotros pregonamos la refundación del Estado, no es solo por hablarlo. Y si querés ponerle otro nombre, pues ponerle otro nombre. Pero al final, algún nombre le teníamos que poner a esta babosada, porque no se puede seguir con los mismos parámetros y los mismos patrones. No podemos, porque vamos a seguir recibiendo más de lo mismo. Pero bueno, ahora estamos con el tema que sigue. Y este tema, pues, es un tema que cerró el año. Se armó la gran relajo en el Congreso. El hijo del presidente llevó un montón de gente aquí de la Municipal de Misco a hacer relajo. Sopapearon a Lejos, que fue cuando la elección. Bueno, pasaron una serie de cosas que desde Congreso no tiene nada y de partes de la patria, peor. Estos ni a padrastros llegan. El mal llamado presupuesto de la nación. Mal llamado porque nunca lo discutieron. Nunca se hizo un análisis serio de ese presupuesto, nunca se dijo cómo iban a pagar de regreso esa plata, cómo iban a financiar ese presupuesto y lo más importante, dónde se iba a invertir, en qué se iba a invertir ese presupuesto. Yo creo que seamos un poco breves para que le demos aquí a mi querido amigo Edgar Portillo el mayor tiempo, porque él sí es un técnico en la materia y que tú nos des tu opinión acerca de este presupuesto de la nación que nos conlleva bonos, endeudamiento y unos pseudoimpuestos, vamos, que al final no lo van a lograr. Edgar, por favor. Correcto, hablemos del presupuesto. Trataré de no salirme porque por la área política yo siempre agarro muchos caminos, buscando soluciones. Siempre. Ahora, si me encierro en un solo camino, no sé si llegué a 2 kilómetros de Misco. Miren,
El famoso presupuesto también, mire, démosle un ojo político, un ojo profundo, también está privatizado. El 80-90% del presupuesto nacional va al sector privado. En insumos, en combustibles, los salarios están privatizados. Analicen ustedes los salarios que reciben acá los servidores del Estado, va todo el sector privado, porque tienen que comprar leche, tienen que comprar huevos, tienen que pagar la renta, agua, luz, están privatizados los servicios públicos esenciales. Los constituyentes pedimos eso, lamentablemente la fortaleza nuestra no fue suficiente, o sea que las leyes se las pasa por el arco del triunfo, sean pequeñas o grandes, no importa el tamaño, porque ya el guatemalteco, a base de 200, ahí vamos a platicar no solo el guatemalteco, la humanidad, a base de 200 años de capitalismo, ha ido calando, y realmente si uno estudia las sociedades del pasado se dan cuenta que el germen capitalista ya venía ahí, que es el egoísmo, que es la forma, el individualismo. Afortunadamente, porque hay tanta discusión ahora, y voy a esto, porque estamos luchando un colectivismo contra un individualismo. Nosotros mismos tenemos lucha de poder interna. Bueno, ¿y tiene un buen grupo o no? Y lo primero que te dicen, haga solo su negocio, no se meta a sociedades porque le van a hacer el chivo los tamales. De tal manera que el tema del presupuesto está dirigido porque es del Ministerio de Finanzas. Ahí se reparten ellos los beneficios, a qué empresas van y siguen privatizando los presupuestos. Edgar, pero fíjate que fue aprobado en forma 2-3 horas, lo aprobaron. Mira, el Congreso de la República está en lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya hay con tantos medios de comunicación cibernético, correos electrónicos. Si ustedes van al Congreso de la República encuentran un cementerio. Ahí las comisiones no se reúnen, no hay nada. Es un parapeto nada más. Era un compadre hablado. Solo alquilando en instituciones, se reúnen en hoteles privados. Era un compadre hablado. Sí, ahí hacen negocios cibernéticos, y ahí van los presupuestos. Nadie se da cuenta de nada. Ahí roban, ahí desvían, ahí transfieren, ahí hacen. Y siempre tienen un destinatario. Entonces, el que va al gobierno no va a aprender asuntos públicos, va a perfeccionarse en asuntos privados. Entonces, ya no hay doble vía. Por eso le llaman triangulación ahora la corrupción. Ya no es doble vía, o es triple o cuádruple, porque entonces, ahora me contaba un experto del proveedor del Estado, que ahora ya nos están quitando el 10% como era antes de las ventas al Estado de productos o insumos, si nos están llegando al 40 y 50% porque hay como 4 intermediarios, está el ministro, está el viceministro, está el director ejecutivo, está el director de la institución descentralizada, etc., que cualquier nombre que le pongan. De tal manera que todo ese montón de cadenas de corrupción está totalmente privatizada. Y ustedes pues en Guatemala, yo les digo siempre, en Guatemala hay demasiado dinero. Es un país totalmente rico en dinero. Lo que hace falta es redistribuirlo, porque aquí vienen corruptos de otros países, hay un Estado inexistente. Yo no sé por qué despotricamos al Estado de Guatemala si ya no existe. ¿Qué vamos a refundar si ya no existe? Eso no existe. El Estado somos todos. El Estado somos todos. Este canal es del Estado. Los canales privados son del Estado. Lo que pasa es que los guatemaltecos hemos cometido un error torpe de privatizar a nosotros mismos. Todos pensamos en función de dinero y de negocio. Y mucho del revolucionario cayó en esa trampa. La ex-URNG en todo el mundo. La Unión Soviética fue la primera torpe en desmantelar su Estado. Ahí fue el mismo. Cuba no cayó. Entonces Cuba es ahora el siguiente platillo preferido de los norteamericanos. Ahí se van a encontrar con la criada respondona porque Cuba no está sola. Defendemos esos estados porque el mundo debe ser multipolar. Entonces los presupuestos tienen que llegar, no olvidémonos de esta generación, ¿verdad? Mi generación, nuestra generación ya está corrompida del capitalismo. Ya nadie te habla solo negocios y todo. Ya uno habla de política estatal, de políticas públicas. Ya parece el dinosaurio. No, hagamos un buen negocio, muchachos. Y todo este canal cuesta mantenerlo, porque es un canal que viaja solo, pero es imposible, casi imposible, no tener los recursos económicos. Y en mi libro lo señalo yo, se pueden hacer recursos económicos propios. Vamos a hacer comunicación con América Latina porque necesitamos crear una moneda única para América Latina como una manera de separarnos del ALCA. Tenemos que entrarle al ALBA, que es la única salida que tienen los guatemaltecos por ahora y sus diferentes ramificaciones. Pues, todos queremos ser independientes, por supuesto que sí. Pero no, aquí es tráfico de influencias todo. Medios de comunicación, medios farmacéuticos, medios educativos, todos. Los colegios, por ejemplo, les prohibieron ahorita y no lo van a poder, que no compren útiles escolares
en diferentes instituciones y eso ya es parte del sistema. Pues, tu hijo se va a un colegio, tus hijos se van a un colegio, ya los uniformes ya están hablados, los libros están hablados. O sea, es una privatización total. El problema, ahora bien, vamos a aportar soluciones, por supuesto, y eso, pues en mi libro tengo parte de las mismas. Gracias, Edgar. El presupuesto, que es el tema que estamos tocando, Edgar, su financiamiento, la forma en que se aprueba, ¿a dónde va ese dinero? ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Cómo se negoció? ¿Cómo se analizó? ¿Qué opinas, Edgar? Bien, tal vez el tema del presupuesto es de suma importancia discutirlo y por lo tanto quisiera previo a ello tal vez dos situaciones que debo aclarar. Cuando hablamos del capitalismo no estamos hablando de eliminar al capitalismo dentro de un concepto global actualmente en el mundo, No se puede. sino darle al capitalismo un sentimiento humano, arrastrarlo hacia el ser humano, donde la prioridad es, sí y solo sí, el ser humano. Y eso conlleva precisamente condicionar mecanismos y estrategias que permitan hacer partícipe a la sociedad en la refundación de ese Estado, porque el Estado es la sociedad, hacerla partícipe con una libertad tal que le permita precisamente exponer ideas contrarias al régimen que nos gobierna, porque en un momento dado ese régimen se vuelve un régimen, como está pasando, autoritario, donde no hay oportunidad de expresar las ideas, de discutir, porque si nos corresponde a todos el Estado, todos debemos de participar en ello, y solo la unidad hace la fuerza para refundar el Estado. Hay un capital monopólico, que es y oligopólico, que no permite precisamente abrir estas brechas con la participación de la sociedad en su conjunto. De tal manera que ahí es donde a veces se vuelve un Estado benefactor. Hay que darle a aquel sector rural bolsas solidarias, sin un seguimiento mínimo, sin hacerlo partícipe de que esa bolsa solidaria tenía un costo y por lo tanto conlleva un esfuerzo. Y bajo esas circunstancias debe de poner su esfuerzo ese campesino o esa persona que está en esa crisis de pobreza. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando hablamos también de refundar el Estado, tampoco queremos convertir en un Estado de decir, extraerlo del capitalismo y ponerlo en otro sistema o en otro modelo de nación. No, insisto, un modelo de nación que sea viable, que sea coherente con los índices de pobreza, de analfabetismo, de estas crisis que hay en salud, en agricultura, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Hablando del presupuesto general de la nación, con mucha facilidad, y aquí lo hemos dicho también, si lo tomamos desde el punto de vista cuantitativo, el presupuesto no es suficiente, así al verlo simplemente para satisfacer necesidades que esta sociedad demanda. Porque no debemos también de obviar que hay necesidades que en el tiempo se han ido acumulando. Hay indicadores rezagados que hoy en el presente demandan mucho más recursos que hace 5, 10, ya no digamos 30, 50 años. El inconveniente del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es que en primer lugar es un presupuesto que en un 80% está canalizado a sueldos y salarios. Privatización también. Y cuando se habla de sueldos y salarios, qué bueno que el Estado es benefactor en dar empleo. El inconveniente es, ¿y ese empleo realmente o ese cargo llega a suplir una necesidad que el país demanda en ese grado de especialidad? ¿O es simplemente una satisfacción política y hay que tenerlo ahí, como se habla, y aquí ya se habló del Ministerio de Salud, cuando dicen son miles de plazas, fantasmas? Bajo estas circunstancias no hay presupuesto que alcance.
Porque primero no es un presupuesto que sea analizado en función de las necesidades básicas estructurales del país, sino en función de espacios políticos, donde hay que repartir, Clientelista. donde hay que darle al cliente que nos proporcionó los fondos para llegar al cargo público determinado, y que ahora el compromiso es satisfacer en primer lugar esa factura política y no el deber del bien común que demanda este país. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué porcentaje de este presupuesto tiene inversión social? Más o menos, si hablamos de los 70.5 millardos, 70.6 millardos, 16 mil millones van para inversión, pero de inversión social en general, pero de esos 16 mil millones, desafortunadamente, no tengo yo una cuantificación objetiva, pero me atrevo a señalar que de esos 16 mil millones hay un buen porcentaje de la corrupción en este país, que hablamos de la compra de bienes y servicios para salud, para educación, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que comprar productos medicinales vencidos, o productos medicinales que una empresa que provee al Estado le dice, sí, pero si querés tanto por ciento adelantado, yo tengo que darte el producto con menos calidad. Y ahora hablemos también de aquellos que llega una factura por 5 millones y realmente entraron medicinas al hospital por 1 millón. Ahí no solo se repartieron el porcentaje del millón, sino también del millón de quetzales, sino también el porcentaje de aquellas medicinas que ni siquiera ingresaron a las bodegas o almacenes de los hospitales públicos. Una última pregunta. Perdón. Bajo estas circunstancias, porque estamos hablando del presupuesto, yo quisiera tal vez canalizar mi esfuerzo hacia ello. Fíjense qué contradictorio. Se habla de una estabilidad macroeconómica del país, y la hay en alguna medida, pero es una estabilidad macroeconómica cuantitativa que no se convierte en cualitativa, en mejoramiento de las calidades de vida de la sociedad guatemalteca. Se habla de un crecimiento del PIB, 3.5 al 4% para el 2014, y se prevé para el 2015 un 4% de crecimiento. Pero según los acuerdos de paz, fíjense qué importante, tantos años han pasado, decía que el Producto Interno Bruto debería de crecer no menos en forma continua en un 6 a 7%. No ha crecido, en promedio ha crecido un 3.5%. Es ese elemento cuantitativo, además de que no ha crecido en la medida planteada, adicionalmente ese Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios que en un país se producen normalmente en un año. Además, ese 3% se extrae para la corrupción no menos del 20%. Entonces, si hablamos de 70 mil millones de un presupuesto, por 2, 14 mil millones de quetzales se van a la corrupción. Desde ya. De privatización. Se van a la corrupción. Entonces, esa estabilidad macroeconómica desde el punto de vista cuantitativo, crecimiento del PIB, reservas monetarias internacionales, avaladas por las remesas familiares que vienen de connacionales con un sufrimiento que ustedes y yo lo conocemos. Avalada también la macroeconomía por la diferencia entre exportaciones e importaciones, la balanza comercial. La minería. La minería, que es la que está, los productos extractivos, los bienes, son los que están generando el mayor componente del Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando ahí? Que ese mayor componente del Producto Interno Bruto, ¿cuánto está extrayendo la corrupción? Generalizada de doble vía. Ahí están los aviones. El inversionista, los grandes funcionarios de Estado, en contubernio con quienes nos dirigen a nivel superior, etcétera, etcétera, y la empresa privada. El capital monopólico yo te doy porque yo tengo la capacidad de tener estos bienes y servicios a la brevedad posible. Y tengo los mecanismos estratégicos para hacer llegar esos productos y para evadir un sinnúmero de reglas que demandan las leyes, que imponen los mecanismos necesarios. Eso.
hablemos del tipo de cambio, parte de la macroeconomía. Claro, desde el punto de vista, a partir de agosto, el quetzal se ha apreciado, pero ¿a costa de qué? ¿Y en función de qué? La migración. Bueno, la migración. Y la migración se sanciona. Se habla, aquí se habló en Beacanal de los niños migrantes. En aquel entonces se hizo, precisamente se expuso la preocupación del país, del Estado. Y miren, está en un stand-by. Y ahí sigue. Se justificó para extraer recursos nuevamente, para demandar al exterior recursos. Entonces, ¿qué se hace también dentro de este presupuesto? Que se extrae la inversión o regalías o donaciones internacionales justificando la pobreza y la desgracia de nuestro país, pero también de esas regalías y de esas donaciones, gran parte se va a la corrupción, en justificar empleos, estrategias, etcétera, etcétera. La apreciación del quetzal, los precios de los combustibles y lubricantes. Se están sacando menos divisas para el pago de eso. Después de estar a 34 el galón, por hablar algo, la azúcar, ahora está a 22, 23. A 20 está ya. Ese diferencial apreció al quetzal porque se sacan menos divisas. Entonces, ¿pero dónde está teniendo los efectos la disminución de los precios de la gasolina y los derivados de ello? ¿Dónde? El transporte sigue cobrando lo mismo. ¿Sí? Las verduras y todo siguen viniendo a los mercados a los precios idénticos. Entonces, ¿de qué se beneficia la sociedad? Se está beneficiando el que tiene un automóvil, que en la mayoría lo tienen por una necesidad. Hoy utiliza el automóvil en lugar de la desgracia del transporte urbano, que es otro flagelo de esta sociedad, es otro flagelo de años. 25 voy al presupuesto. Ya para ir aterrizando. Voy al presupuesto. La conclusión es que el presupuesto general de ingresos y egresos no es elaborado con una estrategia del bien común de nación, sino está sustentado en una base política, donde hay que repartirlo, hay que justificarlo en función de la desgracia que la sociedad enfrenta en su generalidad, pero para distribuirlo no llega lo cualitativo a esa sociedad, porque si llega, una bolsa se distribuye o una beca para educación se da en función de qué, de que ese va a ser un voto para el futuro, no en función de concientizar a esa persona de que eso tiene un precio y es un aporte de la sociedad, de quienes pagamos los impuestos, para que logre respirar y avanzar, no quedarse ahí esperando otra o otras 3 bolsas más. Entonces, bajo estas circunstancias, señores, el presupuesto general de la nación debe de ser un instrumento de política del país dinámico y debe de estar sustentado sobre una base tributaria que también los acuerdos de paz lo definieron, que debería en un proceso continuo de la tasa tributaria a 10 años estar en el 15% del PIB. Es decir, estamos hablando no menos, si ahorita fuera, de 75 mil millones de quetzales, porque el Producto Interno Bruto ha crecido, fíjense, lo incoherente, sin embargo la base tributaria no crece, porque si la comparamos hace 2 años, 3, era del 11%, y ahorita está quedándose en el 10.5%. Entonces el Producto Interno Bruto crece cuantitativamente, pero la base tributaria no crece. ¿Qué sucede? La corrupción en aduanas, la corrupción establecida ya en el país en todos sus ámbitos. ¿A dónde se van esos recursos? Solapadamente, el diferencial de una base tributaria del 10 al 15% está en manos de los nuevos ricos, de los ricos emergentes que están, de aquellos ricos que no es con su trabajo que han hecho su capital, que es loable. No, esto lo han hecho con la corrupción, con la sangre del pueblo, porque cuando se habla de salud, se habla de educación, se habla de un desarrollo agrario, realmente, ya lo dijeron ustedes muy bien, es extraer como un murciélago, como un vampiro, la sangre de este país, y lo lamentable es que no reaccionamos a ello. Estamos pacíficamente resistiendo, y esto no puede
llegar a más. Es el momento de reaccionar y ahí es donde decimos, refundar o reestructurar esta sociedad es una responsabilidad de todos y eso tiene un precio. Así es. Muchos de nuestros antecesores, intelectuales, estudiantes, campesinos, con su propia vida pagaron este precio. Yo no estoy diciendo que yo quiero pagarlo con mi vida, pero si es hay que ofrendar por una sociedad mejor, por nuestros nietos, nuestros bisnietos, aquí está mi vida. Yo no quisiera la violencia, quisiera la discusión, la amplitud de criterios, una democracia integral donde realmente las ideas se conviertan en bienes reales. Gracias. René, el presupuesto, René, el mismo tema. Puchica, ya me dejaron bien poquito. Te dejo una parte que a vos te gusta y te vas a decir cuál es. Es un presupuesto que a todas luces se negoció tras bambalinas, se hicieron arreglos, el partido de gobierno, se arregló inclusive hasta la URNG, que en los tratados de paz se suponía que era la oposición, la democracia necesita pesos y contrapesos, ¿verdad? Sí. Se supone que en los tratados de paz, en el acuerdo, no sé si es el 7º, se le daba a la URNG para que se legalizara como un partido político. Fíjate que es uno de los acuerdos ahí. Pero qué raro que la URNG con uno de sus diputados votara a favor del presupuesto y ni siquiera discutiera, ni siquiera hiciera un análisis a dónde iban a ir estos dineros. Pero bueno, Guatemala para mí es un país sin ideologías, porque la que manda aquí es el dios mamón, es la corrupción, René. Pero lo que te quería preguntar, René, se plantea un presupuesto, pero ¿cómo lo vamos a pagar? ¿A quiénes estamos endeudando? Bueno, si me permiten, el presupuesto es lo que venís vos y decís, bueno, yo creo que voy a gastar tanto si pago esto, si hago esto. O sea, hacemos un presupuesto de lo que vamos a gastar. Pero si, como bien se estaba platicando acá, ese presupuesto está basado en este pedacito de aquí, me lo voy a robar, ¿verdad? Y este otro pedacito de aquí, en lugar de poner asfalto de 10 años o de 10 centímetros, vamos a poner de 2, 3 para volverlo a hacer el año entrante. Entonces, en lugar de robar una sola vez, voy a robar cada año. Y si encima de eso sabemos de que los diputados, incluso los señores de la izquierda, recibieron su chequecito, bueno, ellos cobran en efectivo, me imagino, en dólares, para levantar la mano, para no pensar, porque eso cuesta mucho, vamos. Difícil. Sí, o sea, concentrarse, llevar números. Para eso están los técnicos. Para los técnicos te presentan 20 hojas así, y no dicen, que no dicen nada, es increíble. Sí. Yo he visto tesis de universidades gringas de 4 o 5 hojas, geniales. De aquí vos vas a la San Carlos a sacar tu tesis, primero te cambian el título como 20 veces, vamos, porque no lleva la coma en no sé dónde y porque no sé qué. Después tenés que hacer un montón de revisión bibliográfica, por forma, ¿no? Por forma, y total, tan burocrático que ya nadie lee esas benditas tesis, se van al archivo y con tan poca sustancia que si le exprimís no le sacas nada. Esos son nuestros genios, nuestros técnicos, nuestros profesionales. Entonces no es de extrañarse que a la hora de hacer las cosas, para los análisis, para hacer un presupuesto, la cuestión se hace como que si vivís en Fantasilandia y tenés que ver cómo acomodás todas las comisiones y al final nadie entiende nada. ¿Y para qué? Si después cuando llega el momento de meter la cosa y la votación final, alguien viene y le mete 4 o 5 hojitas nuevas con 10 o 5 cambios y levantan la mano porque ya estuvo comprada y ahí terminó todo. Los contrapesos es lo que ahí está faltando. No, ¿quién va a pagar este presupuesto? ¿Cómo va a ser para pagar esa plata? Bueno, ellos tienen una tarjeta de crédito. ¿Cuántas generaciones por venir? Mira, el endeudamiento
tanto es una tarjeta de crédito. Estos cuates vos venís y te gastás el límite. Porque no miden los ingresos de la nación. Pues, o sea, porque tenemos una SAT que lo complaciente a los grupos de poder. Fíjate vos que le meten un impuesto a la telefonía, pero aquel que gana 50 millones al año contra aquel que gana 1.500 al mes, paga igual, 5 pesos paga el teléfono. Entonces, bajo esa directriz, ¿cómo es posible que el tipo de impuesto no sea un impuesto redistributivo? Entonces, le recargan al más pobre, al más jodido, a él le recargan todo, y a los más ricos, 5 pesos al año. Pero ese sería otro aspecto. Para un tipo que tiene un salario de 80,000 quetzales al año, no significa nada. No, pero el elefante es muy grande y muy complejo. Entonces, mi pregunta, René, ¿cómo vamos a pagar esa plata? ¿Cómo en base a qué sacan estos presupuestos si no hay planificación? Ellos sacaron la telefonía y el cemento. Ya cayó el de la telefonía, está suspendido, y el cemento lo van a suspender. Temporalmente, pero temporalmente, ok. Pero si en su caso de ahorita vienen recursos en enero, no se pudiera, ahí va a haber un vacío. ¿Cómo se va a pagar ese presupuesto? Terminar. Dale. Ok. Mira, el rollo es que en primer lugar una cosa es cómo te gastas el pisto. La otra cosa es quién lo va a pagar. Probablemente vos tenés toda la razón, empecemos por ahí. ¿Quién lo va a pagar? La respuesta es bien sencilla, los de siempre, muchachos, los de la foto, porque la falta de respeto hacia los que pagamos impuestos en este país es astronómica. Ahora vienen con que si no se les autoriza el asunto de la telefónica, pues van a subir el IVA. ¿Y quién va a sufrir ahí? Toda Guatemala. ¿Quién va a sufrir ahí? Toda la economía. ¿Quién sufre? Vos me decís, bueno, que paga lo mismo el que gana 15,000 que el de 1.500 con lo de los teléfonos celulares. Es increíble, pero con la devolución de esas 6 millones de líneas solo en papel. Pero yo vi, pues, a la gente pobre que tiene sus 2, 3 celulares, los chips. Una empleada mía tiene un celular de 3 chips, o a vos, sí. Tiene de todos, porque mire, es que si la tal empresa da oferta ahora, ya usamos esa, hablamos todo el día, llamo a Estados Unidos, ya hablo con mis hijos, con mis tíos, con mis hermanos, pero ahora que le van a cobrar a esta cosa, ya no se va a poder tener los 3 chips. Y entonces, ¿qué va a pasar? También la economía va a sufrir. Porque quiera que no, ellos hacen también negocios porque tienen su oficina en su celular. ¿Cuántos de ustedes? Nosotros no tenemos 2 o ¿cuántos celulares tenés vos? 3. 2. 1. Bueno, yo caí de baboso en un plan con Claro y después que dijeron de que con propaganda ficticia, ¿verdad? De que estaba incluido a la hora de que vos renovás el plan de la televisión y te daban un celular que venía incluido en la cuota, resulta que después te la cobran aparte, ¿va? Y estás esa estrategia. 18 meses en esa cosa. Por supuesto nadie les va a reclamar a ellos porque aunque vos actúes, no te lo van a hacer. Y firmaste el contrato. Un contratito que te lo ponen así, ¿verdad, ma? Ya estuvo usted, ¿sí? Pero ¿estás seguro que va a salir lo mismo? Yo digo que no solamente eso es en todo aquí en Guatemala. Así es. Con las tarjetas de crédito es peor. Igual. Entonces, el Congreso lo que tiene y el gobierno lo que tiene es una tarjeta de crédito de las más leoninas de Guatemala, que vienen y se gastan todo el saldo de una vez y hasta piden extrafinanciamiento, ¿vamos? Y dicen, mire, estos nos van a pagar tantos millones, aquellos tantos millones, y se les olvidan que hay leyes, y se les olvida que la peor de las leyes, la que no perdona a nadie, se llama economía. Y entonces, ¿qué sucede? Te zampan un impuesto que lo que va a hacer es como la nueva ley que hicieron de ¿cómo se llama? Le ponen unos nombres tan sofisticados que a uno se le olvidan, pero el último cambio que hicieron, ¿verdad? Lo que generó es que se pagaran menos impuestos,
que ya la gente ya no tuviera el interés de pedir una factura. Inversión y desarrollo. Porque dijeron, no, les vamos a obligar a que paguen más impuestos y no les vamos a descontar esas facturas de su impuesto sobre la renta o del IVA. Vos vas y ahora, si mire que usted se gastó tanto en esta factura, pero eso no tiene nada que ver con su negocio, así que no se la vamos a descontar del IVA. Entonces vos ya no pedís facturas, el otro ya no reporta esos gastos porque le pagaste en efectivo, etcétera. Y a la larga se encuentran con que son tan orgullosos que no dan marcha atrás. Y entonces lo que sucede ahora con el nuevo presupuesto, dan marcha atrás, pero a todo el país ya van a volverle a dar chance a las ONGs, ya van a poner otra vez los fideicomisos, y todos, usted, yo, ustedes, vamos a terminar pagando el pato, porque la economía va a seguir bajando y no va a haber forma de que logremos entre todos pagar eso. Entonces, de nuevo viene la OSA y te van a volver a poner otro impuesto. Ahora, tal vez solo ampliar ahí muy brevemente para entrar al otro tema. Tu pregunta fue, esta final, muy importante, que, ¿cómo se va a financiar el presupuesto? Nosotros ya vimos brevemente que estos 3 impuestos posiblemente queden suspendidos, pero desde ya se está proyectando un agujero fiscal de 2.500 millones de quetzales con respecto al 2014. Luego, dentro del presupuesto del 2015, va un endeudamiento cerca de los 14.000 millones de quetzales, interno y externo. Luego, el presidente de la República anuncia que al dejar en suspenso provisionalmente este impuesto de la telefonía, es posible que se genere, que tenga que buscarse otra alternativa. Yo me las jugaría que el peligro está en que puedan incidir a nivel de Congreso, como está conformado y bajo las circunstancias que todos conocemos, que venga un incremento al impuesto del IVA, sí, del 12 al 15%. Eso es uno. Vean ustedes, la intervención de aduanas no dio ningún resultado positivo. O más robo. Porque precisamente los intereses ahí están puestos. Los Luego, la elusión y evasión de impuestos, como bien lo decía René, se dio con esta famosa reforma tributaria planteada por el gobierno actual al quitar las facturas, porque era una exigencia para que quien demandara una factura tenía el mérito de decir, bueno, estoy contribuyendo y algo me queda a mí o algo puedo reducir mi impuesto. De tal manera que hay un dato muy importante. La deuda pública total se argumenta por parte de las instituciones públicas, solapando muchas cosas, está en un 25% del PIB, lo cual no es tan cierto. Está arriba del 30%, y el indicador internacional crítico es el 40%. Dentro de ese 30% no están incluyendo la deuda que el Estado tiene con el ICS, que está aquí, nosotros lo sabemos, está por cerca de los 20.000 millones. 2, no está incluida la deuda que el Estado tiene con el Banco de Guatemala a través de la deuda cuasi fiscal. ¿En qué sentido? Solo ahorita en el 2015 no están incluidos cerca de 1.500 quetzales que conlleva la famosa estabilización monetaria cambiaria. 1.500 millones. Es decir, esos 1.500 millones los hemos pagado también de alguna manera nosotros al decir que la tasa, mantener la paridad del quetzal con respecto al dólar. 2, que la tasa de inflación hoy nos da gusto cuando dice 3-4%, sostenida a base precisamente de esta deuda cuasi fiscal. Así es que yo concluyo, creo que el año 2015 está difícil con el presupuesto actual, desfinanciado por las medidas precipitadas que el Congreso, sin ningún análisis y solo con la señal de humo, se aprobó. Definitivamente no es un presupuesto fortalecido desde el punto de vista de sus ingresos. Yo creo, o sea, ese fue un presupuesto desde que yo lo vi, fue hecho al machetazo, vamos ya, a lo que caiga. La cosa es que necesitamos el pisto y ahí que mire el otro que viene,
¿cómo hace para pagar esta babosa? Y hay que el pueblo se quede endeudado, yo me voy a ir a vivir a Italia, ya la señora Roxana compró su casa en Italia, y don Otto Pérez, pues yo no quiero saber a dónde se irá a vivir, pues, pero se van a ir de aquí. Ya nos dejan hasta el case, igual que nos dejó el gobierno anterior, porque esta bola de nieve no solamente es de este gobierno, esta bola de nieve la ha generado los últimos 4 gobiernos, y se viene haciendo más grande, y no ha habido alguien que haga un análisis realmente y haga un alto hasta aquí y le jale las riendas a los feudales, a los dueños de la guayaba, a todos estos grupos de poder que realmente tienen todo su dinero allá en Miami. Y que esos son los primeros que evaden, son los primeros que traen los furgones, son los primeros que militarizaron las aduanas, son los primeros que se aprovechan del desorden que hay en la superintendencia de tributación para evadir impuestos y para estar sacando facturas entre ellos. O sea, son los primeros. Si aquí la estructura está mantenida por unos cuantos que yo pago impuestos, somos un puchito los que pagamos impuestos. Entonces quieren irse y ahora también caerle a todo el comercio informal y apretar a esa pobre gente que anda vendiendo con una su canasta, anda vendiendo muñequitos, o aquel que vende dulces en una esquina, el chiclero, a ellos sí los quieren ir a ajustar, pero a las grandes fortunas que han amansado los grupos oligárquicos y feudales del país, ellos son intocables. Ellos ya se compraron la inmunidad y a ellos no los toca. Ya vamos a acelerar un poco porque nos queda muy poco tiempo. Vos habías pedido la palabra para tocarte, te pido que seas breve, por favor, mi hermano. Mire, como el programa pues no da tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces yo como político uso los metamensajes para que nos vayamos entendiendo con el público televidente, para que no digan, ustedes hablan mucho y no hacen nada, dice. O como me decía alguien por ahí, el doctor Figueroa al mover la lengua hace mucho dinero, dice. Es parte de la política. Bien. Una cosa que es muy importante para los guatemaltecos es que mientras más política sana hagamos, la economía puede regresar a su lugar que le corresponde. Si nosotros nos metemos a hacer más negocios, más nos vamos a corromper. Ahora bien, también hay que generar dinero. El problema es que el dinero no tiene la culpa de nada. Simplemente que tiene que ir al ser humano, como reza la Constitución, a la inversión social. Bien común. Ahora bien, debo decirles como son metamensajes. Lo que estamos viviendo los guatemaltecos ahora, es un nuevo concepto que yo le he puesto a partir de hoy, estrenando el año, que es la privatización del sector privado. Porque ya hay luchas de poder grave, ¿verdad? Usted sabe que en Guatemala los negocios, aquí en Guatemala, un 90% fracasan. Si ustedes van a Estados Unidos, históricamente, el 80 o 90% de negocios nuevos han fracasado ruidosamente. Y hoy en Guatemala ya no hay negocio que se pueda. Se están mandando los oligopolios y los monopolios también asentados, y ellos mismos están haciendo pequeñas extensiones de su brazo político. La concentración de riqueza. Sí, y lo que están haciendo es que ellos mismos creando cuerpos para que les saquen los ojos. Porque ahora el sector privado guatemalteco está más dividido que nunca. Ya no se puede hablar de cacife. Hay varios cacifes grandotes, medianos, están peleándose, y siempre ha sido históricamente así, que se matan entre los ricos. Ahora es una... Claro, no se van a matar a balazos o a machetazos o con la espada como era antes. Se matan, es que la muerte es económica hoy. Si el cuate no se muere económicamente, pues le dan el tiro de gracia con una pistola, porque es más, las economías de mercado son muertes anunciadas. Y yo lo ponía aquí. Recuérdense que todavía los guatemaltecos decimos Dios primero, primero Dios, que Dios me salve, y tenemos pues, el famoso Dios, creado por el catolicismo, el evangelismo, pasó a la historia. Ahora es el Dios mercado el que manda. Las iglesias se han sometido al Dios mercado. Ahí están los sacerdotes y las monjas preocupadas a ver cómo hacen dinero, cómo aumentan los diezmos y todo, y han privatizado las iglesias. Ahí está la iglesia de Dios y todo. Ellos han caído al rey Dios mercado. Dios mamón. Dios mamón, como tú le llamas. Dios de los mercaderes. Correcto, como tú decías muy bien, René. Déjame terminar. Entonces aquí termino. Finalmente digo que los guatemaltecos dos temas en el tapete y si no hay que echarle a los temas siguientes. Sí, por favor. Mira, después de hacer un pequeño análisis de lo que nos viene en enero, creo que es importante ver que tenemos cosas muy importantes. Tenemos esto del presupuesto. Hay un tema que es trascendental para este año y no es ni más ni menos que el proceso electoral. Empezamos ya, el lunes arrancan todos estos partidos políticos a moverse, pero ya en una forma oficial, ya tienen listas sus maquinarias, ya tienen todos los dineros que pudieron afianzarse, reubicarse y hacer las alianzas, y
Bueno, son preparativos. Sí. Todos los preparativos. Muy brevemente, claro, para que podamos, muy brevemente, ¿qué esperás de este proceso que iniciamos ya ahorita? Bueno, ya se había iniciado anteriormente, pero que oficialmente se le da el banderazo en enero de este año del proceso para elecciones a cargos públicos. ¿Qué esperas? Más de lo mismo. Punto. Más de lo mismo. Claro. ¿Tú qué esperas de este proceso? Pues lo que dice mi tocayo acá es la verdad, más de lo mismo, porque no se puede despejar la crisis que el país soporta desde el punto de vista político, ya no digamos en lo social y económico, pero en lo político, que de alguna manera sustenta la base económica, definitivamente más de lo mismo, y aún tal vez agregando, aún más, tal vez más comprometida esa base política que la anterior, porque quienes han acumulado riqueza en estos años, un buen porcentaje va para mantener precisamente esa estructura de poder, claro, con el ámbito y estrategias que nosotros ya conocemos. Se llaman nuevos ricos. Sí. René, ¿qué esperas con este pseudo proceso? Peor de lo mismo. Peor de lo mismo. Qué grueso vos. Sí, peor de lo mismo. Los rodillazos, las zancadillazos, codazos, la doble moral, se va a convertir en triple moral, correcto, en cuádruple moral. Moral. Es decir, podemos esperar que nos mientan con toda la honestidad del caso. Correcto. Que nos digan, yo no me he robado ni un solo centavo. Pues, en el sino nombre de millones de centavos. Vamos. En el nombre te dicen la verdad. De mi padre muerto. De mi padre muerto. Te dicen la verdad. Sí. Pero te babosean. Ni uno. No uno. Un montón. ¿Saben qué me parece a mí increíble? Que hasta el día de hoy, un solo partido político nos ha presentado un proyecto serio de nación. ¿Qué les importa? Eso es algo inaudito. No ha habido un solo partido político que venga con seriedad y plantee un proyecto de nación. Por eso es que nosotros hablamos de la refundación. No somos partido político, pero hay un aporte. No solo venimos a criticar. El hecho de hablar de un aporte, sea el que sea, por muy absurdo que sea, es aportar algo a la sociedad. Germán, perdóname, sí. Importante eso, cuando tú dices no hay un solo partido político, a pesar de que han hecho propaganda en los 3 años que van, y ya el cuarto ahorita, que nos proponga un proyecto de nación real, objetivo. ¿Por qué razón? Simplemente porque hay que tocar intereses muy fuertes en el país que hacen tambalear, de tal manera que temen llegar a la verdad de los hechos. Y entonces hay que seguir mintiendo, como le decía René, y una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. Le voy a tirar esta pregunta para... Dejarme decirte, otro problema es que los partidos políticos ya no tienen ideología. Ya no, pragmatismo. Ahora lo que hay es una hoja de ruta, vamos. De tal fecha tenemos que afiliar tantos miles de gente. De tal fecha tenemos que tener tantos millones de quetzales y poner tantos mupis, tantas cosas. De tal fecha tenemos que conseguir no sé cuántas láminas, bolsitas solidarias, bolsitas de mentiras y lo que sea. Pero ideología ya no hay. Están los que atacan a la izquierda, están los que atacan a la derecha, los que se llaman los de arriba y los de abajo, pero eso no es ideología. Y por otro lado, no hay gente pensante, ¿va? No hay líderes, todos y esta es otra pregunta que le hago a la mesa. Yo voy a empezar por vos y vos la cerrás. Va a regresar Alfonso Portillo y tenemos una fuerza de refundación con el ingeniero Jorge Serrano. ¿Vos crees que esas fuerzas separadas, unidas, podrían hacer el cambio en el país? Pues todo, todo dependerá, como lo dijiste bien hace unos minutos, cuál es el plan de nación, porque hay que conocer precisamente el plan de nación y en qué se fundamenta desde el punto de vista político, económico, social, etcétera, etcétera. En función de eso, habría que hacer un buen esfuerzo para penetrar en las bases de la sociedad y convencer que ese plan de nación sí y solo sí se debe de tomar hoy, porque de lo contrario, diferirlo significa situaciones
muy difíciles en el mediano plazo. De tal manera que yo tendría que ver ese plan de nación, tendría que ver quiénes lo conforman, y cuando se habla de personajes, pues no solo los personajes que encabezan, sino quienes apoyan ese plan de nación, porque eso conlleva un compromiso de partido para hacer gobierno, no el compromiso de 2 o 3 personas, porque entonces volvemos a lo mismo, el deber y el compromiso no convergen, ¿verdad? Impera el compromiso ante el deber de ciudadano, de nación. Bajo estas circunstancias, Germán, yo me las jugaría, que claro que el esfuerzo hay que hacerlo, y no hay que, en este sentido, dudar de que se puede hacer. Yo lo que insisto es que la sociedad, desde el punto de vista de la conciencia de nación, se ha quedado rezagada, está adormecida. ¿Y qué es la conciencia? Pues es en buena cuantía la vivencia práctica del ser humano y el medio ambiente que lo rodea, para poder proyectar, para poder decir esto quiero. Porque de lo contrario siguen los mismos, el cacicazgo, sigue una democracia disfrazada con intención de autoritarismo, no una democracia donde se concreta con el voto, y no importa qué tipo de voto sea y cómo se compró ese voto, y no es una democracia participativa, una democracia excluyente actualmente, donde ciertos sectores se siguen beneficiando y beneficiando y beneficiando, y el país, la base de la sociedad, empobreciéndose, nuevos ricos emergentes que pasan al poder y que no quieren soltarlo. Entonces aquí hay un autoritarismo disfrazado dentro del ambiente de la democracia. Okay. René, 2 actores, Alfonso Portillo, Jorge Serrano Elías, los 2 expresidentes, uno con una propuesta muy puntual sobre la refundación del Estado, otro con un liderazgo muy marcado a nivel nacional, un hombre también querido. ¿Vos crees que tengan alguna injerencia en las próximas elecciones o un cambio en este país, ya que no hay otros líderes a la vista? Bueno, mira, no dudo que tienen un potencial importante, imagínate que hay una roca arriba, en la parte más alta de un barranco, y todos nosotros somos las pequeñas piedras que estamos en medio, ¿verdad? Y el potencial que esa roca tiene de que una idea logre empujarla para que haga que todas las rocas de abajo se muevan y finalmente tapen ese hoyo de desgracia que tenemos en Guatemala, existe, lo que se llama energía potencial. ¿Y cómo van a lograr ellos y nosotros conseguir ese pequeño momentum, ese pequeño impulso de energía para que le den vuelta a toda Guatemala? Depende de lo que bien decía uno, la idea. La idea es importante porque solo hablar y hablar y hablar. Sí, tenemos que cambiar. Primer punto, convencer a la gente que tenemos que cambiar. Segundo punto, ¿cómo le llegas a esa gente para que entienda que tenemos que cambiar? Decirle qué es lo que tenemos que cambiar y eso definirlo entre todos. Tendrán que unir de alguna manera a los otros políticos que están siempre en esas piedras en el camino. Algunos estarán arriba y no influirán en nada en ese movimiento, pero de que pueden, la respuesta es sí pueden. Todo depende de que la idea llegue y esté en su momento, porque nada puede detener una idea a la que le ha llegado su momento. Y el escenario de las elecciones, eso lo veo un poco más difícil, va a ser como que una carrera a largo plazo, tal vez en 2 elecciones se logre. Ahorita en un año, ¿qué se puede lograr? A menos que saliera un líder, un partido que se casara con esa idea
y lograra convencer a los guatemaltecos de que existen alternativas y de que no tenemos otra forma de salir del agujero que tapándolo. Bien, Edgar. lo que decía René, tocaba acá, miren, es muy reflexivo esto. Yo me recuerdo muy bien cuando entré ya más a la política ya más activa, y mis maestros en el Partido Revolucionario no dejaron de ser bastante sabios, o bastante, bueno, perdón, en política no hay sabios, perdón, más conocedores. Los guatemaltecos somos buenos para criticar. Cuando estamos en el poder cambiamos como que fuera magia. Yo no he visto un guatemalteco, a no ser Jacobo y Arévalo en el pasado, me ya un poco lejano, de que le da al poder hacer las cosas correctas políticamente, económica y socialmente, como reza la Constitución política. Yo quisiera hacer un llamado a mi amigo Jorge Serrano. No he tenido suficiente tiempo porque he estado todavía muy metido en mi profesión médica en este último mes de diciembre. Quisiera entrarle yo al tema de la refundación del Estado, realmente qué plantea, porque tenemos el defecto de los guatemaltecos que ni leemos y estamos criticando. ¿Cuántos de ustedes leyeron los paradigmas del señor Valdizón? Todo el mundo lo criticó. Yo le preguntaba, ¿usted lo leyó? No. Señores, eso es un error grave lo que estamos haciendo. Critican a la Canal y no se, o a cualquier medio de comunicación, y no se atreven, y en política se aprende eso. Bueno, usted que es tan sabio, usted que lo sabe todo, usted que sabe, hágalo, siempre debe del Partido Revolucionario, hágalo usted pues. Usted es mejor que fulano, que mengano, que Perencejo, que Portillo, que Cerezo, que el otro, que el OPM. Hágalo usted pues, y usted nos demuestra cómo se hace. Esa es la política real. Solo hablar y hablar, ¿qué pasa? Más de lo mismo, o peor de lo mismo, como tú decías. El verdadero político dice, me pongo los pantalones y hago. Si yo critico al presidente, bueno, voy a ser presidente yo, o fulano, mengano, yo tengo una mejor propuesta que él. Pero si estamos despotricando contra el actual presidente, lo que tenemos que formar es encontrar un nuevo liderazgo, un nuevo líder, un nuevo quehacer político, porque la política ha demostrado que sigue siendo poderosa. Los mismos economistas, los he visto yo, cuando la economía no puede, la política entra a salvarlos. La política es la gran salvadora de los pueblos y de las naciones. La religión no pudo, hasta el momento. No ha podido las economías, han fracasado los pueblos. Las políticas humanas, las políticas públicas o las políticas del ser humano son las correctas para que nos ilumine a los guatemaltecos, a los iberoamericanos, a los centroamericanos. Ya debe una bella lucha política entre Cuba y Estados Unidos. Un pueblo sabio, Cuba, con un pueblo mercantilista, Estados Unidos. Vamos a ver esa guerra ideológica y política, qué va a pasar. Muy interesante. O se impone el ser humano con sus pensamientos solidarios, o se impone un mercantilismo vulgar, incompetente e idiota como el del Imperio del Norte. Yo mi opinión a la pregunta que yo hice, correcto, es convocar a toda la sociedad, a todos los sectores sociales del país, convocarlos para que juntos analicemos y discutamos la refundación del Estado. Un plan, como muy bien lo hemos dicho, muy fácil volar machete, muy fácil venir aquí a chicotear, a tortear caras, eso es muy fácil. Nosotros venimos con una propuesta, que creemos que es viable, pero que es discutible. Entonces, esa es al final, la refundación del Estado, que es donde nosotros creemos que se puede usar como plataforma inicial de cambio, convocar a todos los sectores, partidos políticos, sindicatos, universidades, guerrilleros, no guerrilleros, militares, no militares, oligarcas, los mismos oligarcas, cañeros, no cañeros, a toda la gente, porque al final Guatemala somos todos, indígenas, no indígenas, negros, blancos, colorados, chinos, no chinos, todos cabemos porque todos somos Guatemala. Eso es pensar sano. Guatemala es un país bueno, es un país lindo, a mi criterio muy personal es el mejor país del planeta Tierra. Lamentablemente está controlado por malas personas, por gente mala, por gente indigna, y nosotros merecemos como chapines un mejor derrotero. Esa es la respuesta. Yo convocaría el hecho que Alfonso venga, que Jorge dé la propuesta, que los demás partidos se abrieran y buscar en conjunto, como nación, como hermanos, como guatemaltecos, una solución a esta problemática. Un plan de nación incluyente. Un plan de nación incluyente, donde todos y todas estemos incluidos.
Yo quiero despedirme de ustedes y darles las gracias por su atención. En el nombre de nuestro director Otto Rothman, desearles lo mejor de lo mejor este año. Va a ser un año difícil, lleno de conflictos, lleno de problemas, lleno de situaciones anormales, pero es parte de la política guatemalteca. Lamentablemente aquí se critica, pero no se aporta. La idea de este programa el día de hoy ha sido hacer un análisis muy pequeño, no terminamos los temas, pero bueno, ahí por lo menos les dejamos la alternativa de este plan que nosotros hemos venido proponiendo de refundación, donde llamamos a la reflexión a todos los sectores, sindicatos, a todos los sectores de este país, o a unir fuerzas, y que Guatemala somos todos. Guatemala no es el grupito de allá, los oligarcas, los dueños de la finca, no. Guatemala somos todos los que vivimos en esta linda y preciosa nación. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un fin de semana excelente y hasta el día lunes. Muchas gracias.